Bienvenidos a un nuevo programa, soy Isabel Álvarez y hoy vamos a hablar sobre esos jóvenes que quieren formarse para ser unos buenos políticos. Estamos en un momento crítico, un momento histórico de cierto descrédito de lo político o a la clase política, que realmente no es ninguna clase social, ni mucho menos, son ciudadanos como usted y como yo, que se dedican pues, a la gestión pública. Y vemos día tras día que para algunos políticos el afán de poder y de beneficio mutuo es más importante que el beneficio común. Platón, el filósofo, hace 25 siglos decía que un buen político debía tener 4 cualidades o 4 características. La primera, tener una buena formación intelectual. La segunda, una buena formación ética. La tercera, una moral intachable. Y la cuarta, experiencia. Por eso decía que a los políticos hay que formarlos. Bien, pues precisamente eso es lo que viene haciendo desde hace 15 años la Fundación Botín, con su programa de fortalecimiento de la función pública, que trabaja con jóvenes latinoamericanos de toda Latinoamérica para formarlos y promover la cultura de la formación política. Hoy tenemos con nosotros a Javier García Cañete y, si me lo permiten, les voy a leer brevemente un poquito del currículum de Javier para que lo conozcan mejor. Javier es doctor ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido vicerrector de la Ordenación Académica, ha trabajado en la Administración Pública, investigador, profesor asociado, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de UNESCO y un sinfín de talentos más. Le doy la bienvenida a Javier García Cañete. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias. Cuéntanos, Javier, ¿en qué consiste el programa de fortalecimiento de la función pública? Pues como decías, uno de los grandes, creo que, desafíos que tiene pues, nuestro sistema de convivencia, como son los sistemas democráticos, es lograr atraer a los mejores para que puedan liderar verdaderamente las instituciones públicas. Porque yo creo que todos somos conscientes, y máxime cuando hemos vivido dramas, estamos viviendo no hace mucho, recientemente, un drama grande aquí en España, pero hemos vivido la pandemia, hemos vivido la crisis financiera. Somos conscientes de que cuando quienes nos lideran son personas que tienen esos principios que decía Platón, ¿no? Que nosotros en el programa, y luego hablaremos, resumimos en 3, integridad, vocación de servicio y proactividad. Las cosas cambian, porque son capaces de hacer que todos los sectores crezcan, que cada uno de nosotros podamos desarrollar adecuadamente nuestras capacidades. Y entonces nos preguntábamos en la Fundación Botín hace 15 años qué ocurriría si más de los mejores se dedicaran a lo público. Y para eso pensamos que hay un momento vital en el desarrollo de cualquiera de nuestros jóvenes, que es esos años en los que han pasado los primeros de universidad, pero todavía no han acabado, y están pensando qué van a hacer con su vida a nivel profesional cuando acaben. Y creíamos, y creemos, porque lo estamos viendo 15 años después, que si ahí pudiéramos ayudar a fortalecer la vocación de servicio público en jóvenes con talento y con compromiso, pues podríamos lograr responder afirmativamente a la pregunta de qué ocurriría si más de los mejores se dedicaran a lo público. O sea que en sí el objetivo del programa es eso, ¿no? Que esos políticos puedan aportar al futuro, ¿no? A la política mundial, lo mejor de sí mismos. Eso es. ¿Cómo es el proceso de selección de estos jóvenes? ¿Qué lleva a estos jóvenes a presentarse a ese programa? Pues fundamentalmente lo que pedimos, lo que proponemos a los jóvenes universitarios que quieran presentarse, que nos muestren a través de la propia convocatoria. Es una convocatoria compleja, se presentan muchísimos jóvenes de América Latina, este año solo hemos tenido 14.000 solicitudes, y lo que les pedimos es que traten de demostrar que tienen vocación por el servicio público, porque también creemos que el servicio público es un servicio, es una profesión vocacional. Ocurre lo mismo que ocurre con la medicina o con la educación, porque normalmente cuando uno se dedica a lo público probablemente no es el espacio de mejor desarrollo profesional o de mejor reconocimiento o incluso de mayor capacidad económica, no lo es, y por tanto algo tiene que motivar el que uno pueda participar siendo bueno, teniendo capacidad y teniendo talento, que pueda estar en esta profesión. Y por eso creemos que en realidad es vocacional, uno se siente llamado profesionalmente a formar parte del servicio público. Que ahí creo que también es muy importante entender el servicio público no solo como la política, que es muy importante, sino también todo lo que es la función pública, lo que hace que los estados, las administraciones, puedan gestionarse bien. Y queremos llamar a ambos, a los que tienen más vocación política, pero también a los que tienen vocación por la función pública. Tenemos el grupo de jóvenes seleccionados. ¿Cómo se desarrolla el programa? ¿Cuánto dura? ¿En qué consiste? El programa es un programa que en formato académico, es un programa de 8 semanas presenciales, con más de 500 horas lectivas,
y por tanto tiene una estructura académica, pero queremos verdaderamente que sea un programa de desarrollo profesional, es una experiencia vital. Y por eso tratamos de unir como 4 grandes áreas. Por un lado, conocimientos que todo servidor público creemos que tiene que tener, relacionados con el marco jurídico internacional o con temas de innovación en políticas públicas, temas que tienen que ver con ética pública, ese tipo de conceptos. Otra, habilidades que todo servidor público debe tener, temas que tienen que ver con la, por ejemplo, inteligencia emocional, cosas que tienen que ver con la creatividad en lo público, con el propio liderazgo o con la capacidad de escucha, no solo de diálogo. Y luego también nos parece que en otro tercer nivel hay que trabajar a través de la mentorización esa vocación profesional. Y un cuarto nivel que nos importa mucho es ser capaces de trasladar a estos estudiantes que hay otro modo de estar en lo público que es posible, que es el modo en el que, como decía antes, hay políticos, funcionarios que están hoy en el ejercicio de su profesión, que desarrollan en su desarrollo profesional los principios del programa. Son íntegros, tienen vocación de servir y además son proactivos. Entonces queremos que se encuentren con este tipo de profesionales del ámbito de lo público porque da mucha esperanza, porque hace pensar que es posible estar en... visión. Eso es, y que es posible estar en lo público. La visión del mundo laboral que les espera realmente. Eso es, con gente que lo vive como creemos que tiene que vivirse el ámbito de lo público, ¿no? Una parte del programa que colabora el Instituto de la Familia consiste en la realización del Camino de Santiago. ¿Por qué crees que es importante esta actividad? ¿Qué les aporta a ellos? Pues yo creo que es una actividad crucial en el programa, porque el Camino de Santiago es toda una metáfora. Independientemente, nosotros trabajamos con estudiantes, lógicamente, de todas las visiones, visiones ideológicas, por supuesto, creencias, y por tanto el Camino de Santiago no está llamado solamente a quienes lo viven de una determinada manera, porque tienen una fe concreta, sino creemos que es una metáfora extraordinaria de lo que es el camino profesional, porque en él se puede vivir pues una experiencia vital que marca un modo de vivir también la vida. Y el camino, las etapas que hacemos de la mano del Instituto de la Familia, ayudan desde el ámbito de lo profesional, ayudan a descubrir esos valores que hacen que uno pueda caminar y que además pueda caminar donde ya lo han hecho muchos antes y puedan caminar con un fin concreto como es el Camino de Santiago, ¿no? Por lo tanto, es una experiencia que creemos que es crucial y que hace que esa vocación de servicio público se viva con otros, caminando con otros, porque no se puede vivir solo en estos ámbitos, ¿no? Y como digo, pues es una etapa fundamental en el programa todos los años. No, y estoy segura que las debilidades y bueno, las fortalezas que encuentren en el camino les van a ayudar tanto en la vida personal como en su vida laboral. Sin ninguna duda, el camino en el fondo te pone a prueba y te hace ver tus limitaciones y también tus capacidades y además, como decía antes, te hace que eso lo puedas compartir con otros y darte cuenta que llegas mucho mejor si llegas acompañado. Javier, ¿qué les puede aportar España a estos jóvenes latinoamericanos y qué pueden aportar ellos por España? Pues lo primero, yo creo que España les aporta mucho desde el punto de vista de un país capaz de acoger, de un país en el que a veces no tienen una visión objetiva de la historia de este país y de lo que este país ha supuesto para la propia América Latina. Les hace entender un país hermano, un país en el que las raíces son tan comunes que se sienten en casa. Y luego les hace ver un país que funciona, un país que la función pública es una función pública de primerísimo nivel, con un prestigio enorme, con una calidad grande. Y hay también una actividad política donde tenemos políticos de primerísimo también nivel en estos valores que decíamos antes, ¿no? Y a la vez, América Latina yo creo que nos aporta futuro, esperanza. América Latina es, creo hoy, esa pata de Occidente en el que se siguen conservando unos valores que Occidente ha trasladado al mundo entero y por tanto es futuro. En Europa, por desgracia, creo, estamos un poco de vuelta. Estados Unidos, hoy es un gran día para poder hablar de Estados Unidos, no lo vamos a hacer, pero Estados Unidos a veces ha renunciado a poder trasladar ese liderazgo mundial que ha tenido en otras ocasiones. Y por lo tanto América Latina se configura como una pata fundamental de los valores de Occidente, no solo para América Latina, sino para el mundo entero. ¿Por qué la Fundación Botín ha asumido este programa? Pues la verdad es que es una pregunta extraordinaria, porque tenemos muchas áreas
Hace 15 años quisimos empezar en un área que no trabajábamos, y es el fortalecimiento de algunos sectores que nos parecían cruciales. Organizamos un programa con el sector social y este con el sector público. Y quisimos hacerlo y volcarlo en América Latina, porque es verdad que en ese momento nuestro presidente, don Emilio Botín, que tenía un cariño enorme a América Latina y se sentía muy en deuda personal, ¿no?, con América Latina, le parecía que este programa podía ser muy bonito para América Latina, para el futuro de América Latina, para los jóvenes de América Latina, no porque se necesitara más en América, porque necesitamos todos de buenos funcionarios y políticos, sino porque él pensaba que América Latina pues podía perfectamente tener este programa de la Fundación, y desde entonces estamos encantados porque más de 500 estudiantes han pasado ya por el programa, más del 70% se dedican ya a lo público, en muchos ámbitos y en muchos niveles de la administración, y además creemos que lo están haciendo de una manera muy comprometida, y por tanto sabemos que no son muchos, son solo 500, pero son 500 que están haciendo las cosas pues muy bien. No, desde luego funciona, porque son ya 15 años, ¿no?, haciéndolo, y como dices tú, se ven ya los resultados. No nos queda mucho tiempo, Javier, pero sí que me gustaría que le dijeses a esos jóvenes que quizás nos estén viendo desde casa, que si les interesara, ¿qué podría hacer para interesarse por la función pública? ¿Qué puede llevarles a formarse como buenos políticos? Pues yo creo que tienen que la política, la función pública en general, necesita de jóvenes valientes, de jóvenes ilusionados, jóvenes que quieren cambiar el mundo, y yo creo que no hay nada como el sector público para hacer que una sociedad funcione, que una sociedad crezca, como decía antes, en muchos sectores. La política y la función pública es capaz de ayudar a los otros sectores a que se desarrollen adecuadamente. El sector social que sea capaz de hacer bien su labor, el sector privado que sea capaz de trabajar adecuadamente por el conjunto de la sociedad. Y por tanto, me encantaría animarles a que, si sienten que tienen una mínima vocación por lo público, que no renuncien a esa llamada. A veces no es el camino fácil, y cuando uno tiene una vocación no escoge necesariamente el camino más sencillo, pero es el camino en el que creo que uno se siente al final feliz, porque cuando somos fieles a esa vocación, la felicidad llega seguro, y por tanto será extraordinario para sus países y será extraordinario para ellos. Pues ojalá que nuestros futuros políticos lleguen con mucha vocación a donde estén. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a Me vosotros. despido de todos vosotros, espero que os haya gustado el programa de hoy, espero que sean muy felices.